Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El amor de Orun e Ira se está poniendo a prueba bajo la sombra de oscuros secretos mientras brotan esperanzas en las cálidas habitaciones de la mansión. Ya sea que las náuseas de Ira sean la buena noticia de un bebé o una simple molestia, llenan de esperanza el corazón de la pareja. Mientras las manos manchadas de asesinato de Eylul se escabullen por la mansión, la lucha de Aziz por la vida en la habitación del hospital hace que duelan los corazones. Amor, sacrificio y traición se entrelazan en esta historia épica, dejando al espectador sin aliento. En el jardín de la mansión, Sarah y Afife jugaban a la peluquería. La risa alegre de Sarah calentaba el ambiente. Afife dijo: ¿te teñimos el pelo de rojo? Mientras mimaba a su nieta diciéndole, Sarah dijo: mamá, la abuela me peinó. Siguió corriendo alegremente. Ira elogió la belleza de las dos, pero no podía soportar el olor del cabello de Sahara y se sintió enferma. ¿Qué te pusiste en el pelo?, preguntó. Sarah dijo: el spray habitual, e Ira dijo: está roto. Me pregunto, él lo manipuló. Orun se acercó a ellos y les dijo: los he atrapado, dijo, pero se preocupó cuando la cabeza de Ira se volvió. Mi pie quedó atrapado en el juguete, fingió Ira diciendo: volveré enseguida, y corrió a la cocina. Orun fue tras él y le preguntó: ¿estás bien? ¿Tu cara está pálida? E Ira se alejó diciendo: estoy bien, no te preocupes. En la cocina, mientras le preguntaba a Beille sobre Linden, susurró: tengo que empacar lo antes posible, de lo contrario pensará que está embarazada. Beille calmó a Ira diciendo: lo haré, bébelo caliente, pero Ira no se sintió cómoda. Orun notó que Ira bebía tilo constantemente. ¿Tienes una enfermedad o es otra cosa?, él preguntó. Ira lo dejó pasar diciendo: estoy tentada, me gusta Linden, pero la esperanza en los ojos de Orun la puso nerviosa. No debería decepcionar, se inculcó a sí misma Ira, quien escapó de la prueba diciendo: es solo un resfriado. Orun calmó a Ira diciéndole: no me pidas promesas que no pueda cumplir, pero sus dudas estaban creciendo. Ira se acostó en la cama de su habitación y dijo: déjame dormir un poco, pasará. Orun dijo: no estás bien, estás escondiendo tu rostro con un libro. No te quedaste atascado con el juguete en la habitación de Sahara. Te mareaste, dijo, encontrando el kit de prueba en la mano de Ira. ¿Enfermedad o embarazo? Es hora de aprender, dijo. Ira había ocultado la prueba, pero su corazón latía con esperanza. Mientras tanto, September regresó a la tumba donde había enterrado el cuerpo de Yüksel. Entró en pánico cuando recordó que le habían dejado el teléfono en el bolsillo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Comenzó a cavar la tumba, diciendo: estarás bien, cálmate, se inculcó a sí mismo. El sueño de Yüksel asustó a Eylul diciéndole: me enterraste, pero no puedes ser la esposa de Orun. Se despertó y cerró la tumba. Afife, cuando vio a Eylul en el barro del jardín, dijo: ¿qué pasó? ¿Te caíste?, preguntó. Septiembre: torpeza, estoy bien, dijo. En el baño, él le recordó sus planes mirándose al espejo y diciéndole: cálmate, levántate, él está muerto, no volverás a la miseria. Le dijo a Afife: no me siento bien, ¿puedo tener un día libre? Él dijo: Afife, le diré a Orun, descansa, y él dio permiso. Tengo que conseguir ese teléfono, o todo saldrá, susurró September cuando salió de la mansión. En el hospital, el corazón de Aziz se detuvo. Los médicos dijeron: 150 Joule, 200 Joule, 270 Joule. Él lo había devuelto a la vida diciendo. Alif dijo: gracias a Dios, y rompió a llorar. Aziz abrió los ojos y dijo: sabías que no me dejaría. Leí tu carta, quería que estuvieras en mi alma. Abrazó a Elif. ¿Ibas a cocinar? ¿Está listo?, él preguntó. Elif estrechó la mano de Aziz y le dijo: todo está listo, te recuperas. Cuando la bala golpeó mi cuerpo,
estabas en mi corazón. Aziz dijo, trae a mi padre. Elif llevó a Akif al hospital. Akif dijo, ¿está enfermo mi hijo? Lloró, diciendo. Akif acarició el cabello de Aziz y le dijo, haremos sopa para caldo de huesos, mejorarás, y se llenó de esperanza. Beille se enteró de que Aziz había recibido un disparo y fue trasladado de urgencia al hospital. ¿Está vivo?, le rogó a Elif. Alif calmó a Beille diciendo, está vivo, intervinieron. Beille lloró, mi hermoso hijo, cuando vio a Aziz. Suzan conoció a Ñeco en el hospital. Ñeco dijo, estoy contigo en un día difícil, cancelé mi reunión. A Suzan le conmovió la promesa. Haría cualquier cosa por la mujer que amo, pero tenía miedo de sus secretos pasados. Beille se enteró de que Aziz era policía y dijo, pensé que se había desviado hacia malos caminos, gracias a Dios. Y se enojó diciéndole a Gurbuz, Aziz nos engañó durante años. Gurbuz dijo, era un deber, le dispararon para salvarte. ¿Deberíamos decir gracias? Cuando ella estaba llorando, Gurbuz se fue diciendo, el matrimonio era un papel, sabías que él no te amaba. El médico dijo que la condición de Aziz estaba mejorando, pero que el peligro seguía existiendo. Él es muy fuerte, resistió, dijo. Ira llamó a Beille y le dijo, dime si necesitas algo. Beille se puso esperanzado al decir, gracias a Dios, Aziz está bien. La esperanza del embarazo de Ira hace respirar una brisa primaveral en la mansión, pero las sombras oscuras amenazan esta alegría. Orun consoló a Ira diciendo, tenemos una niña dulce, es genial si tiene un hermano, pero si no, no nos falta. Ira se niega a hacerse la prueba y dice, si no estoy embarazada, decepcionaré a Orun. Orun alienta a Ira a hacerse la prueba diciendo, es posible que tengas un resfriado o que esté embarazada, pero Ira es cautelosa. September se entera de la posibilidad del embarazo de Ira y pone medicamentos en su bebida, diciendo, ese bebé no debería nacer. Ira bebe la bebida y dice, gracias, pero no está al tanto de la droga, esto puede poner en peligro su salud. Orun nota el estado nervioso de Eylul, deberías buscar ayuda psicológica, expresa sus dudas. September piensa que Yuxel tomó el teléfono de Yuxel y cerró la tumba, pero el rastreo de señales de Orun podría arrinconarlo. Continúa con sus planes diciéndose a sí mismo, mantén la cabeza fría, Yuxel está muerto, tu objetivo es quedarte al lado de Orun. Aziz dice, la operación ha terminado, pero la verdadera operación está comenzando ahora, y le da a Elif la buena noticia del matrimonio. Elif, ¿qué operación?, pregunta. Cuando Aziz dice, se trata de una mujer joven, Elif tiembla de celos. ¿Qué clase de mujer es ella? Alif, que se compromete, piensa que Aziz ha regresado para una misión secreta, pero Aziz quiere decir matrimonio. Aunque la pureza de Elif ensombrece el amor de Aziz, Aziz sonríe y dice, operación de boda. Las sospechas de Orun pueden revelar la culpa de Septiembre. Hay quienes suspiran, basta, la pesadilla de los malvados debe regresar. Los problemas de salud de Ira pueden crecer debido al efecto de la droga. Orun analizará más detenidamente para resolver este secreto. La ambición de Eylul, al igual que Neva en el pasado, lo está llevando por un camino oscuro. ¿Cuánto tiempo podrá escapar con su identidad asesina? La recuperación de Aziz anuncia un nuevo comienzo con Elif, mientras que la prueba de embarazo de Ira deconstruye la esperanza y el miedo juntos. Orun muestra su amor diciendo, Ira debería sentirse bien, pero la sombra de Septiembre amenaza esta felicidad. El amor de Orun e Ira se fortalece a partir de las tormentas, pero los secretos de la mansión están listos para explotar como una bomba. La esperanza de embarazo de Ira es un presagio de un milagro, pero los venenosos planes de Septiembre pueden opacar esta alegría. La determinación de Aziz, la ingenuidad de Elif y las dudas de Orun llevan la historia a un tenso giro. Esta epopeya continúa sacudiendo corazones en un camino donde el amor y el sacrificio se prueban con exámenes. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para obtener más información.